días, amigas, amigos de todo el país. Tengan ustedes un cordial saludo. Aquí estamos iniciando Pulso Económico a través de la 780 AM Radio 1 de marzo. Estamos también en vivo a través de YouTube en el canal de Mega TV. Y los domingos se repite, la programación se emite de 8 a 10 de la mañana por el canal Pro. De 8 a 10 de la mañana, decía bien, por los canales de Tigo Star 14 y de personal, Flow Personal, estamos también en el canal 14. Así que pueden ver la repetición, la gente que tienen interés en los temas económicos y conocer qué ocurre en el país. Estamos siempre los domingos de 8 a 10 de la mañana. Bueno, ya arrancamos el programa de hoy con nuestros invitados en esta mañana. Tengo que agradecer muchísimo la presencia y el acompañamiento acá del economista Emiliano Fernández, viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas. Bienvenido y un gusto charlar contigo. Bueno, buenos días también, gracias por la invitación, es un placer para nosotros estar aquí. Bueno, y un saludo también a toda la ciudadanía que nos ve. Ya. Y el ingeniero Rolando González, director de Transporte, también del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bienvenido, un gusto tenerte en nuestra mesa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, viceministro, se viene lo que estábamos esperando, el cambio del servicio de transporte público de pasajeros, ¿verdad? Es una innovación muy pronunciada, muy valiosa, porque se va a notar realmente la diferencia. Porque ya no vamos a ver seguramente vehículos de transporte público parados en las calles, trabajadores que van a su trabajo y que no llegan a tiempo, que no llegan a hora. Realmente un cambio histórico en el servicio de transporte público de pasajeros, pero se va a complementar más adelante y vamos a hablar seguramente también con el director con la nuevo trazado, digamos, del servicio de transporte de corta distancia a través de trenes, que son también eléctricos, entiendo, ¿verdad? No sé si ya tomaron la decisión, sí, pero todo eso nos va a contar. De todo esto se va a hablar en el marco del Foro de Ingeniería, Foro de Ingeniería del Foro Internacional de Ingeniería que se va a desarrollar en nuestra capital. Y me refiero a Think 2026 que tendrá lugar próximamente. Sí, estamos invitados nosotros a este foro, un foro importante donde vamos a presentar un poco los desafíos de la reforma que ya venimos haciendo y hacia dónde apunta, qué va a esperar el ciudadano de esta reforma, ¿verdad? Y es una reforma que requiere muchas capacidades, requiere la participación de muchos sectores, no es solamente una compra de buses, es también vialidad, es también tecnología, es también norma, es también financiamiento. Por lo tanto, participar en un foro internacional de esta naturaleza hace que posicionemos la reforma e incorporemos en conocimiento más técnico, más suficiente a muchos sectores también de la sociedad. La reforma tiene un componente muy importante que tiene que ser la comunicación. La gente tiene que saber lo que va a pasar, los sectores tienen que saber lo que va a pasar y estos foros nos ayudan y nos apoyan para ese cometido. Ya, y estos temas que se van a abordar, creo que es lo fundamental para el MEOPC y para el cambio de transporte que se va a transformar, digamos, a un servicio eléctrico que va a tener una amplia inversión tanto del Estado como seguramente del sector privado también. Bueno, la reforma tiene varios aspectos que vamos a abordar. Todo esto ya estamos abordando. Uno de los aspectos clave es los buses. Es la parte más visible de una reforma de transporte. Pero la reforma tiene un componente normativo importante, por eso es que tenemos una nueva ley. Una nueva ley era necesaria para que alcance para los cambios que se quieren hacer. La reforma también tiene un componente vial, de infraestructura, un componente también de arreglo de paradas. O sea, la vialidad, la infraestructura, la norma también es. La reforma también tiene un componente tecnológico, porque con tecnología hoy el regulador tiene que trabajar en el sistema y también con tecnología nueva. Ahí tenemos los buses eléctricos, el material rodante también con tecnología. La reforma también tiene un componente de fortalecimiento del regulador
el Viceministerio de Transporte debe fortalecerse estructuralmente con tecnología, con capacidades humanas y con una organización que pueda llevar adelante la reforma. Pero la parte más visible de estas son los buses. Y ahí una parte muy importante a donde apuntamos son buses eléctricos. Pero el foco fundamental de la reforma es el ciudadano. Cuando hablamos del ciudadano, hablamos de su bienestar y la calidad de su viaje. Es por eso que nosotros queremos llevar adelante esta reforma para dar al ciudadano menor tiempo de espera, mayor confort, mayor seguridad, mayor calidad y todos estos elementos que acabo de citar, todos estos componentes de la reforma tienen como foco el ciudadano. Para darte un ejemplo, hoy tenemos una flota muy obsoleta en el sistema de transporte, muy vieja, los buses están viejos, esa es la obsolescencia. Sí. ¿Qué hacemos con buses muy viejos? Y hay que renovarlos eso. Pero también faltan más buses en el sistema de transporte, entonces hay que ampliar. Una renovación y una ampliación de buses significa tener buses 0 kilómetros en el sistema. Tenemos buses muy viejos, hay que renovar todo eso y hay que ampliar. Nosotros vemos un horizonte de renovación y ampliación de 2.000 buses, 0 kilómetros. ¿Y por qué 2.000 buses y por qué 0 kilómetros? Un bus 0 kilómetros es confort para el ciudadano. Sí. Un bus 0 kilómetros es también confort para el chofer. El bus está nuevo, no tiene los problemas. Un bus 0 kilómetros o más buses 0 kilómetros significa más frecuencia en calle. Eso significa que el ciudadano va a esperar menos. Un bus 0 kilómetros también significa seguridad. Un bus viejo pierde las ruedas, pierde el freno, pierde las puertas, se incendia. Entonces, todas las acciones de la reforma, estoy dando el ejemplo de los buses, están centrados en el bienestar del ciudadano. El bus aporta mucho bienestar cuando es nuevo y cuando hay la cantidad suficiente. Y la reforma tiene que encontrar una forma de renovar y ampliar estos 2.000 buses, porque el sistema actual, el sistema de transporte no tiene la capacidad de renovación y ampliación de flota. Así que son desafíos, este es el desafío más visible, son los buses. Los buses eléctricos que estamos observando en pantalla son los buses que no contaminan, que tratan bien al chofer porque no tienen esa vibración, ese calor que el chofer está sometido todos los días. El ciudadano se sube a un bus y tiene un recorrido suave, sin ruido, y además de eso también un bus eléctrico es estratégico. Nosotros producimos energía eléctrica y la energía eléctrica, el valor de la energía, el precio de la energía eléctrica que hace mover ese bus está de alguna manera estabilizado a lo largo del tiempo y nosotros controlamos ese precio en nuestro país. En cambio el combustible tiene una enorme variabilidad, no controlamos, significa divisas afuera. Y todo eso también, hay mucha estrategia también dentro del bus eléctrico. Aparte del foco es el ciudadano, el cuidado al ciudadano y su ambiente. Totalmente, viceministro, y es justamente era la siguiente consulta, ¿verdad? Porque viene con un plus muy especial. Usted habló mucho de los vehículos 0 kilómetros, ¿verdad? 0 kilómetros. Y el plus que trae consigo es de que estamos hablando de unidades de transporte eléctrico, totalmente eléctrico, y que trae consigo muchos beneficios. Evita la contaminación del ambiente, evita también la incomodidad para el trabajador, por eso que decías, ruido y compañía, y no estaremos dependiendo constantemente de que hay un viento sur allá por Europa y ya nos afecta en el costo del combustible. Inclusive entiendo, y esto seguramente va a requerir una explicación muy especial de parte de usted, viceministro, se puede eliminar ese subsidio a los transportistas en beneficio a que todo va a ser eléctrico. Bueno, nosotros tenemos un plan establecido, hay una resolución. Todo lo que estoy diciendo está en una norma, en una resolución, ¿verdad? Pero para no marearnos con números de resoluciones, sí. Tenemos un plan establecido, bueno, hay una resolución para dar secuencia. Vamos, respecto de los buses, la participación de los 2.000 buses que queremos renovar y ampliar. Hoy aproximadamente están en circulación 1.600 entre buses de reserva y buses operativos, pero queremos llegar a 2.000 buses hasta el 2028, con licitaciones. Pero de esta cantidad de 2.000 buses, tenemos una estrategia de incorporación de buses eléctricos, pero también buses a combustión, pero de baja emisión, los Euro 5 que le llaman, ¿verdad? Que son de muy baja emisión, que se usan hoy en el mundo, y los de cero emisión, que son los eléctricos. Nosotros hoy estamos proyectando una participación
en esta flota grande de 2000 de 40% eléctricos y 60% de combustión de bajísima emisión, que son los Euro 5, ¿verdad? Que se usan en el mundo. Entonces, esa es la planificación que tenemos. Serían los híbridos, perdón que la interrumpa. No, son a combustión, a diésel. A diésel. Pero de una tecnología de emisión muy baja. El bus eléctrico, cero emisión. El bus eléctrico no tira humo. No tira humo, sí. El otro tira humo, pero de bajísima emisión y contaminación. Es una combinación tecnológica que queremos poner en calle, porque también es importante, la absoluta dependencia tecnológica también tiene sus pros y sus contras, y sus riesgos. Entonces, queremos hacer esto gradual, al 2028 de esta manera, y quizás en el futuro ya ir a una participación mucho mayor de buses eléctricos. Eso es lo que está planificado hoy hacer, pero ese sería el horizonte al 2028, 40 y 60%. Ya, viceministro, sería bueno también, y vamos a dedicarle un tópico muy especial al costo, a la inversión que hace el Estado y también el sector privado con respecto a esta innovación. Pero quiero darle participación al director de transporte también, en el sentido de que ya estamos viendo, esas imágenes que estamos viendo son vehículos que ya se pusieron en marcha. Exactamente. Ya tenemos más de 70 buses nuevos realmente eléctricos que están en marcha justamente. Dentro de esta última presentación que estuvimos viendo, teníamos hasta 100 buses que son nuevos realmente 0 kilómetros. Tenemos 20 buses que son Siemens, los buses a combustión. Pero tenemos unos 40 buses que fueron de otra empresa privada y tenemos otros 30 buses más eléctricos que son del Estado, que son los buses de Arapoti justamente, ahora que vemos ahora mismo en imágenes. ¿Ya hay un cronograma de implementación o de incorporación de estas unidades al servicio? Todas estas unidades ya fueron implementadas y ya están siendo utilizadas dentro del sistema. Y no, yo digo el cronograma para llegar a las 2.000 unidades que dice el viceministro. Perfecto, sí, claro que sí. Tenemos el cronograma, tenemos es bastante extenso, ¿verdad? Dentro de los próximos 2 años vamos a hacer por lo menos 5 licitaciones en los 5 corredores principales que tenemos del área metropolitana. Estamos iniciando el corredor de Mariscal López, justamente, ¿verdad? Donde vamos a tratar de hacer una incorporación, un consorcio entre las empresas existentes, donde nos va a dar una mejor oferta, una mejor ingeniería, una mejor eficiencia en la parte del sistema de transporte público. Está inclusive el servicio conocido como BUO, que es nocturno, También tenemos tener vehículos que van a estar rodando 24 horas del día. No serían estos búhos que ya fueron lanzados, estos van a continuar, serían nuevas estas unidades de búhos. Ah, ya. Sí, justamente eso quería consultar también, si las unidades que están siendo utilizadas en el servicio BUO forman parte de estas 100 unidades que fueron lanzadas. No, estas unidades búhos ya fueron preexistentes, exactamente. Los búhos Arapoti, estos búhos eléctricos E1, E2 y E3 que van por Mariscal López y Ayala y van hasta el aeropuerto, sí, forman parte de estos. ¿Tuvieron una revisión, director, de los beneficios y los resultados, de la satisfacción de la gente, del trabajador? Porque hay mucha gente que trabaja de noche. Exactamente, no. Cuando empezamos a lanzar los búhos, justamente una de las mejores... lo que tenemos en la ciudadanía son solamente cosas positivas realmente, ¿verdad? Sí, aparte también tenemos el acompañamiento policial, tenemos la previsibilidad del viaje, justamente las personas pueden saber a qué hora llega el bus. Porque tenemos esa eficiencia también, todos los buses que ya están en este nuevo tipo de licitaciones que estamos lanzando, tienen GPS, tienen que enviarnos los datos de GPS y tienen también la programación operativa, en la cual estamos verificando a qué hora salen y a qué hora llegan también. Entonces estamos verificando la velocidad operativa en la cual tenemos y estamos también ajustando esta previsión para las personas justamente, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Vale mucho esto que decías, director, de que queremos ver la parte positiva y evaluar las partes positivas. Y yo, como ciudadano común, nomás digo, una preocupación tremenda mirar los noticieros y ver cómo se producen los asaltos, robos, hasta la moto le paran y le roban la moto a uno. Y la moto supone también un riesgo, porque le decía que hay muchísima gente trabajando de noche. Y la mayoría optan por llegar a su trabajo y volver a casa, comprar una moto. Y el riesgo que representa eso, primero por la inseguridad y segundo por los accidentes que llevaron muchísimas vidas ya. Y entonces creo que ese es un beneficio, o son 2 beneficios que hay que valorar de la implementación de este servicio nocturno, ¿no? Me gustaría un poco complementar lo que decía el director, con justa razón, y lo que acabas de mencionar. El servicio BUO
tiene mucha innovación que ya comenzamos, ¿verdad? La reforma, la más grande, estamos con las licitaciones comenzando este semestre. El primer corredor va a ser Mariscal López, 300 buses van a circular ahí nuevos. Vamos a hacer una licitación competitiva. Pero el búho ya incorpora muchos elementos que vamos a llevar a la reforma. Y para darte un ejemplo, este búho es posible y es sostenible porque innovamos la manera de pagar el servicio. Nosotros pagamos por kilómetros recorridos al empresario. Entonces, ese cambio de pago de la manera en que se paga el servicio hizo posible que haya participación también del sector de empresarios y se hace sostenible el servicio. Y el servicio tiene esto que acabamos de decir. Como es desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, cada 40 minutos, en forma ininterrumpida, salen los servicios de estos búhos. Uno va a Ñemby, otro va a Limpio, otro va a Luque, otro va a San Lorenzo. A estos 4 sectores van desde las 10 de la madrugada, desde el centro de Asunción, hasta estos destinos. Y cada 40 minutos. Y como es la madrugada, ahí trabajando con la policía, con el Ministerio del Interior, fue importante la participación de la policía dentro del bus. En todos los buses, toda la noche. Eso da seguridad para que la gente suba al bus y eso da seguridad también para el chofer del bus. El chofer también necesita tener seguridad en ese horario y eso fue un elemento también distintivo muy importante de este servicio. Aproximadamente, estuve mirando, aproximadamente 5.000 a 6.000 personas usan por mes el servicio del búho. O sea, y 5.000 trabajadores que antes pagaban el vol, que pagaban sus 20.000, 30.000, 40.000, hoy pagan 3.400 guaraníes. Y yo cuando voy a cenar en los shopping normalmente le pregunto, siempre le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para regresar a tu casa? Vol, combinamos vol con los muchachos, mi moto, me vienen a buscar. Y cada vez me está diciendo, pero ahora estamos usando el búho. Y ese nos salvó un poco el dinero de la propina. Porque el vol se lleva toda la propina. Sí. Y ahora podemos trabajar. Entonces, es un servicio, visualizando lo que va a ser la reforma, que se diseña un itinerario con un servicio que necesita y que sirva a la gente. Es el foco siempre de todos estos servicios. Con lo eléctrico también lo pertinente. Queremos ampliar la red de búho. Yo creo que cuanto más servicios tengamos de noche, cuando más la gente sepa que el bus va a pasar y va a pasar a una hora cierta y va a pasar con seguridad dentro del bus, cada vez más vamos a tener inclusive más trabajadores en el horario nocturno porque hay gente que necesita este tipo de trabajo nocturno. Así que este tipo de servicios centrados en la necesidad del ciudadano es el que nos lleva a nosotros a la reforma y la reforma va a tener y tiene en su ADN el ciudadano, su necesidad y todo tiene que estar destinado a su bienestar y calidad de viaje. Y vale decir, viceministro, que está hecha la invitación, que de todos estos temas se va a hablar en el Foro Internacional de Ingeniería, invitar a los profesionales, invitar seguramente a los trabajadores también para que participen. Digo que va a ser el 23 de julio de 8 a 20 horas, el Foro Internacional del cual estamos hablando. Sí, de 8 de la mañana a 20 horas el día jueves 23 de julio. Así mismo, y con más detalles estaremos hablando de esto, de los desafíos, de la forma también en que vamos a financiar la reforma, es muy importante. ¿Cómo financiamos una reforma de esta magnitud? Y en particular la compra de buses nuevos y ampliar la renovación y la ampliación de buses de 2.000 buses que más o menos están en el orden de los 530 millones de dólares. Es un sistema nuevo también que la ley incorpora, la nueva forma de financiar, la nueva forma de contratar con el operador, con el que va a proveer la flota, la nueva forma del recorrido que va a tener el sistema. Son muchos elementos relacionados que vamos a abordar evidentemente con mayor detalle en la oportunidad de ese foro. Pero quiero yo comentar un tema también importante, el director quizás tiene también los datos más precisos. Hoy también se incorporó algo que es muy importante para la reforma del transporte público, que es la integración tarifaria. Hoy se lo conoce como transbordo. Eso no existía antes. Sí. Luego de un proceso tecnológico en el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, hemos realizado y hemos abierto normativamente el transbordo. El transbordo significa que uno paga un pasaje y el siguiente bus, si tiene que transbordar, es gratis. O tiene una tarifa reducida. Y eso es muy importante porque hay mucha gente que hace mucha conexión. Sí. Y una conexión es un presupuesto alto todos los días. Sí, pagar doble pasaje es mucho. Sí. Ida y vuelta del trabajo. Con transbordo, 4 pasajes, ida y vuelta.
y va teniendo impacto en el presupuesto. Entonces el transbordo es una solución de transporte muy importante que hoy cada vez está creciendo más, pero en la reforma va a ser algo obligatorio. La integración tarifaria de tal manera que, lo que decimos siempre, el usuario tiene que usar un sistema de transporte, no una línea en particular. Entonces suba un bus y suba en un sistema, y si quiere conectarse baja y suba al otro. Es el sistema de transporte. Esa es la percepción que el ciudadano tiene que tener. No buscar una línea, esperar, pagar el otro, sino subirse en uno y con ese boleto ya usa el sistema de transporte público. Y eso también es un elemento que se abordará con el tren de cercanía. Y ahí hablamos de un sistema intermodal. Hoy el sistema es unimodal, buses. Va a ser intermodal, va a haber un tren eléctrico. Y el sistema también tiene que integrarse tarifariamente, físicamente, tecnológicamente. Entonces lo que estamos llevando adelante es una reforma del transporte con varios componentes, de tal manera que haya un servicio, un sistema al servicio de la necesidad del ciudadano. Me pone muy contento eso, viceministro, porque hace tanto que anhelamos tener servicio de transporte que garantice al ciudadano un buen servicio, ¿verdad? Como decía al principio, que no se quede por el camino, que llegue a hora a su lugar de trabajo, que tenga la seguridad de que va a retornar para compartir con su familia con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque inclusive esta comodidad te da la posibilidad de que pueda llegar más rápido a tu vivienda, a tu casa de retorno, ¿verdad? Exactamente. Esta oferta la queremos mejorar, ¿verdad? Que sea mucho más rápido. De todas las maneras posibles, justamente esta integración operativa, integración tarifaria, justamente nos da esa posibilidad, justamente. El tiempo, el transporte público, el tiempo es una clave importante. Totalmente. El tiempo que te lleva a esperar el bus, el tiempo el recorrido de tu viaje, el tiempo es la variable clave. Hay varios elementos alrededor del tiempo. Y el tiempo es el ciudadano, la hora del ciudadano. ¿Cómo uno aborda eso, el tiempo? Frecuencia de buses. Cuanto más buses pasan, menos tiempo esperas. Entonces abordamos el tiempo. Pero también cuando el ciudadano sube, el ciudadano tiene que tener una travesía. Ahí están los aceleradores de travesía, son los carriles buses. Un carril bus que está en la Traschaco. Hay que mejorar ese. Pero tenemos dentro del horizonte de planificación hacer otros carriles buses en Mariscal Estigarribia y Ciudad Yala, y hacer otro carril bus que viene de J. Augusto Saldívar hasta San Lorenzo. Entonces, todos los lugares donde podamos poner carriles buses o donde el bus va más rápido, también ayuda a la travesía más rápida. Otro tema también se está haciendo una gran inversión en infraestructura vial urbana. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo mucha inversión vial urbana. Un ejemplo, la calle de Mariscal López. Mariscal López fue arreglada totalmente. El asfalto hoy está muy bien a todo el nivel de ese recorrido de Mariscal López. Antes estaba el asfalto mal, había baches en el asfalto. Y un bache significa que el bus tiene que frenar, tiene que desviar y tiene que incorporarse a la vía. Todo eso es tiempo, ¿verdad? Todo es tiempo congestivo. Entonces cuando tenés vías buenas, también ayuda a una travesía más, no frena ante un bache, no desvía, entonces es tiempo también. Y hay un paquete de intervención muy importante también para la vialidad. Por ejemplo, tenemos el proyecto de triplicación al costado del aeropuerto que va a unir Aviadores con Mariano Roca Alonso. El famoso Tapetuyá o de las Residentas que va a tener un viaducto para hacer la velocidad bastante más conveniente. Y hay otras, la avenida Avelino que se está interviniendo también. Hay mucha intervención vial urbana. Y toda esta intervención vial urbana ayuda a una velocidad de circulación también. Los carriles buses son para acelerar el bus en su recorrido. Entonces hay intervenciones para el tiempo. Y un bus viejo que se descompone, eso también es tiempo. Sí, también. O sea que todos los elementos que estamos relacionados están centrados en el ciudadano. Más buses apoyan al tiempo, a reducir el tiempo de espera. Vialidad mejorada ayuda a la circulación más rápida. Carriles buses ayudan a la circulación más rápida. Buses nuevos no paran en cualquier lugar, eso también hace travesía más rápida, confortable. Entonces, la reforma tiene un set de instrumentos que se llevan en simultáneo adelante, pero todo focalizado, si ayuda al ciudadano, si ayuda a su tiempo, eso hay que hacer. Excelente. Bueno, reiterar la invitación para el Foro Internacional de Ingeniería que tendrá lugar el día jueves 23 de julio de 8 a 20 horas. Ya retornamos en un momento.
Acceder a un préstamo para refacción de viviendas de Banco Familiar hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo a sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Y cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetros 2026. Operá, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, estamos compartiendo nuestra mesa aquí en Pulso Económico con el viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el economista Emiliano Fernández, y también está con nosotros el ingeniero Rolando González, director de Transporte del MOPC. Viceministro, le decía que es muy importante también hablar de esto que mencionó ya en gran parte de su exposición también, pero vale la pena explicar y contarle a la gente para que no haya mala interpretación de la inversión que hace el Estado para renovar estas unidades de transporte. Y por el otro lado, que hay parte donada por Taiwán, pero hay parte que uno asume compromiso, que el gobierno asume compromiso también de retornar, ¿verdad? Bueno, respecto a los buses eléctricos, un poco para focalizar eso, esa parte. Los buses eléctricos es una estrategia de la reforma. Le comentaba de 2.000 buses, 40% queremos que sean eléctricos, casi 800 buses eléctricos. Hoy tenemos rodando 70 buses eléctricos. Van a venir unos 20 más, estamos trabajando. Entonces, hoy ya están rodando 70 buses eléctricos. La gente ya está conociendo los buses eléctricos. Sí. Se está subiendo, está valorando positivamente los choferes, las empresas de transporte. Hoy ya tenemos rodando buses eléctricos en el área metropolitana de Asunción. Unos 30 buses eléctricos, de los 70 hay 2 grupos de buses eléctricos. Unos 30 buses eléctricos son administrados por una empresa llamada Arapoti. Pero estos buses son de propiedad del Estado paraguayo. Son estos buses rojos que vemos en calle. 30 buses eléctricos rojos, propiedad del Estado paraguayo, pero operados por una empresa privada llamada Arapoti. Ahora, estos buses de propiedad del Estado fueron obtenidos con la cooperación de Taiwán. Taiwán hizo una cooperación y con esa cooperación se trajeron los 30 buses eléctricos y 8 cargadores. Y eso están circulando. El apoyo de Taiwán con una nueva tecnología para comenzar esta circulación de buses eléctricos. Allí comenzamos toda la operativa. Entonces, 30 buses eléctricos, los rojos que circulan, son propiedad del Estado con la cooperación de Taiwán, pero manejados por una empresa privada. Y acá es importante también, pero estos 30 buses eléctricos tienen patio o la parada del bus grande donde los buses duermen, donde los buses se limpian. Los patios hoy se llaman estaciones de carga, son patios y estaciones de carga eléctrica. Las estaciones de carga eléctrica no existían. Nosotros conocemos lo que son las gasolineras, donde se carga el combustible, pero cuando carga energía eléctrica se llama electrolinera. Y la electrolinera, la estación de carga y el patio, todo eso es inversión del gobierno de Paraguay. El gobierno de Paraguay instaló la electrolinera, una está en San Lorenzo y otra está en la oficina de gobierno, y en esa electrolinera llegan, ahí estamos viendo la imagen, llegan los buses y cargan. Entonces es una inversión conjunta que se hace del Estado paraguayo invirtiendo en la electrolinera, haciendo la electrolinera, Taiwán cooperando con los buses y el sector privado manejando los buses, ¿verdad? Porque son los que van a operar. Entonces es una gran alianza público-privada y también con un apoyo internacional para manejar estos buses, estos 30 buses que son propiedad del Estado. Y Taiwán, también es importante decirlo, tiene en la perspectiva ensamblar estos buses aquí en Paraguay. Entonces hay una cooperación hoy de buses que vienen, cooperación, pero la perspectiva es crecer con una fábrica de ensamblaje de Taiwán de buses eléctricos en Paraguay. Eso es respecto a los 30 buses eléctricos. Pero también nosotros hemos motivado para que el sector privado mismo, de su propia inversión, incorpore buses eléctricos al sistema. Es así que nosotros innovamos en sacar una tarifa eléctrica. No había tarifa eléctrica para pagar al empresario privado de la tarifa. Hicimos una tarifa eléctrica de inversión privada, le decimos,
Y con esa tarifa eléctrica motivamos al sector privado a invertir de su propio financiamiento, de su propio deuda, de su propio bolsillo, en incorporar buses privados. Allí tenemos 40 buses de financiamiento puro privado, de inversión puro privada que ya están circulando. Son 40 buses de la empresa Ñandutí, esta empresa que viene de cerca del Hospital Nacional, que va al Hospital Nacional y viene hacia el centro por la Ruta 2, ¿verdad? Y entrando por Eusebio y Ayala, ¿verdad? Y algunas variantes más. Entonces, hoy tenemos 70 buses eléctricos ya funcionando para el servicio de la ciudadanía, 30 propiedad del Estado y 40 inversión privada, 100% inversión privada. Y los buses propiedad del Estado, que es la empresa Masterbus, tienen el interés de ensamblar estos buses acá. No solamente traer de afuera tipo importación, sino hacerlos también acá. Y el privado empieza ya a incorporar en el sistema buses eléctricos. Entonces son 70, 40 privados puro, financiamiento privado, y 30 propiedad del Estado. Es un desafío muy grande y inclusive podemos decir de que es una inversión muy ambiciosa, porque imagínense, yo me imagino nomás, viceministro, en el futuro, cuando tengamos esas unidades ya ensambladas en Paraguay. ¿Qué representa eso para nosotros? Mucha ocupación de mano de obra. La gente se va a tener que, los jóvenes especialmente, estudiar, especializar. Y creo que Taiwán inclusive tomó el compromiso de eso, de capacitar a los jóvenes paraguayos para el ensamblaje. Porque hay una facultad de ingeniería inclusive en pleno ya proceso de construcción y habilitación próximamente, que es del gobierno de Taiwán, allá hacia la ruta, la autopista. Sí, el que va al costado del Comité Olímpico. Al costado del Comité Olímpico. La Universidad de Taiwán. La cooperación de Taiwán es una cooperación que va a tener una revolución desde el punto de vista tecnológico. Para darte un ejemplo con los buses eléctricos. Los buses eléctricos no solamente compramos un bus eléctrico, tenemos que tener la capacidad de los mecánicos de buses eléctricos. Hay una capacitación que hay que trabajar en buses eléctricos. Y la capacidad de reparar estos buses eléctricos, la capacidad de ensamblar estos buses eléctricos, de entender la tecnología. Hay toda una estrategia también de generar capital humano en el último grado de tecnología de lo que es buses, sí, ¿verdad? Y la Universidad de Taiwán tiene más elementos, no solamente buses eléctricos, en tema de tecnología, de microprocesadores, sí, sí, el tema de inteligencia artificial. Entonces, es una cooperación que genera inversiones de Taiwán acá, genera capacidad humana de largo plazo y en sectores de alta tecnología. Entonces se está apuntando a muchos elementos en la Universidad de Taiwán, los buses que se quieren fabricar aquí, el tema de la AI con Taiwán. Entonces hay un proceso muy importante. Con Taiwán tenemos hace 70 años, casi 70 años de relaciones de mutuo beneficio entre ambas naciones, ¿verdad? Y en este aspecto en particular también está Taiwán incorporándose con los buses eléctricos y con muchas cosas más, ¿verdad? Sí, mencionaste también, viceministro, el mejoramiento de la vía urbana. Y en ese orden de cosas tenemos que decir que la gente no tiene que tener miedo en los cambios, en los procesos de renovación que se están dando. Porque recuerdo, fue muy cuestionado aquel proyecto del viaducto en Madame Lynch y autopista, por ejemplo, que representó para los luqueños, ciudadanos luqueños, un avance muy importante. Hoy nadie se acuerda de los cuestionamientos que había en esa época. ¿Por qué? Porque ya se están viendo los beneficios. Lo mismo que cuando se iba a construir la doble avenida en desnivel a la salida del puente, al lado del zoológico botánico. Sí. Tanto se cuestionó, pero sin embargo hoy todo el mundo circula con mayor agilidad, sin inconvenientes, sin problemas, y hace de que el servicio sea más rápido, ágil, dinámico. Así mismo es. Siempre, a ver un poco, las intervenciones urbanas no son intervenciones fáciles, porque hay vida alrededor de las intervenciones urbanas. Hay gente viviendo, hay gente comerciando, hay gente yendo a su estudio, a temas de salud, hay mucha vida. Entonces, cualquier intervención urbana tiene un efecto muy importante. Por eso las intervenciones tienen que ser bien diseñadas desde el punto de vista de intervención urbana. Pero sí son necesarias las intervenciones urbanas.
y por sobre todo la vialidad urbana, para la movilidad. Entonces, estas intervenciones tienen estos desafíos, ¿verdad?, de la implementación en sí, pero son absolutamente necesarios. Hoy ya, más allá de las incomodidades del tiempo de construcción, vemos que son efectivas estas intervenciones. Y este tipo de intervenciones es las que se van a ir haciendo paulatinamente, porque el transporte público, los vehículos tienen que ir sobre vialidad. Vialidad bien diseñada, vialidad que acelere los cambios, los cruces, que hagan menos complicados los cruces. Entonces esta vialidad cada vez más va a formar parte del paisaje de lo que es Asunción y su área metropolitana. El megaviaducto, la vía elevada, que conocemos una vía elevada, un megaviaducto, se hizo uno también hacia Cuatro Mojones. Entonces vamos viendo cada vez más el área metropolitana con vialidad importante para temas de congestión y cruces. Y eso te decía yo, el que vamos a tener ahora, que va a ser este acceso elevado ahí frente al Parque Ñuazú, el que viene de Luque de Tapetuyá. Esa es una intervención también elevada que va a ayudar a que en los cruces se agilicen. Eso va a ayudar, inclusive al megaviaducto que está allí. Sí. El acceso también que viene de Luque, ¿verdad?, que va a ingresar, que son 5 kilómetros elevados, también va a ayudar también a los accesos más rápidos que se tienen. Y sin duda, decíamos, la reforma tiene que ver con vialidad, y esta vialidad lo que hace es acelerar los procesos de viaje, y eso ayuda también a la circulación de los buses, de todos los buses, ¿verdad? Así que ese tipo de intervenciones cada vez vamos a observar más. La experiencia y después de construir la obra nos demuestra de que son efectivas, van a tener cierta incomodidad de construcción, tiene que ser el menor impacto en la ciudadanía, pero siempre existen estos impactos, pero hay que hacer porque la ciudad, a medida que crece, necesita este tipo de acciones. Hay otras cuestiones que hay que hacerlo, también los carriles buses, la densidad también para la vivienda en edificios, ¿verdad? O sea, hay mucha intervención que ayuda a la movilidad de las personas, y después está la movilidad también del transeúnte que camina por las calles, que también tiene que ser mejorada. Pero son todas intervenciones, en particular esta, para la circulación del transporte, muy necesarias. Totalmente. Estábamos hablando con el director de transporte durante la pausa justamente sobre las vías para unidad de transporte exclusivamente, ¿verdad? Que son innovaciones que se aplican ya en otras ciudades, otras grandes ciudades, como en Buenos Aires, por ejemplo, están los carriles exclusivos para el servicio de transporte público de pasajeros, que no incomoda al tránsito habitual y también tiene sus paradas habituales y hace que el tráfico sea más fluido y práctico. Exactamente, esta integración operativa con todo el sistema es muy importante realmente. Acá vamos a estar realizando iteraciones también del sistema semafórico, la asignación horizontal, vertical, justamente para dar prioridad al transporte público. Justamente si colocamos todas estas buenas obras que estamos haciendo, realmente incorporamos siempre desde el AMA o desde el inicio al transporte público, también esto va a facilitar mucho esta velocidad operativa que queremos ganar, justamente esta previsibilidad para las personas. Otra cosa, y a esto quería llegar porque soy un fanático, digamos, de las innovaciones, de los cambios y el progreso que representa para el país los cambios que se están implementando. Y me refiero al servicio de trenes de corta distancia, que ya es un proyecto, se está trabajando. Inclusive en una oportunidad invité al director de FEPASA y me estaba mostrando unos videos que presentamos también a la ciudadanía sobre las unidades que piensan utilizar, y son sumamente modernas. Y uno va a decir, ya tendré la oportunidad alguna vez de viajar en este tipo de transporte. Ese es un proyecto que ya se está trabajando, se está elaborando. Sí, estamos trabajando justamente con FEPASA para ver justamente cómo integrar esto a nuestro sistema, ¿verdad? De qué manera si podemos hacer que sean buses alimentadores, que justamente desembarquen en las estaciones para que nos facilite un poquito más ese tipo de integración. Entonces sí, también estamos viendo la manera tarifaria también de cuál podamos facilitar para la gente esto. Es muy pronto hablar todavía, digamos, de implementar o de hacer, por ejemplo, porque yo escuché en una oportunidad la presentación de un primer paso que sería de Asunción a Luque, por lo menos. Y de eso estamos lejos todavía. Estamos todavía, falta un tiempito todavía. La primera fase sería de Luque a Asunción, la segunda fase de Luque a Pacaraí. Estamos viendo todavía en qué momento sería. Posiblemente ya a inicio del próximo año tenemos más informaciones.
Ahí es importante también establecer que se está trabajando con esta empresa emirativa, Etihad Rails, hoy que tiene una experiencia enorme en estos trenes. Ya tenemos una norma, hay una ley para trabajar en esto. Ya están trabajando los equipos constantemente, tenemos reuniones con ellos, están en la fase de los estudios previos, ¿verdad? Porque hay que hacer los estudios de la tipología de las estaciones, del recorrido, toda esta ingeniería más de transporte que se está trabajando. Pero el objetivo en la primera fase es llegar a Luque, después de llegar a Upacaraí. La llegada a Luque se va a trabajar este movimiento ya del tren viento circular, en este gobierno va a suceder. Y la etapa actual es la etapa de los estudios, ¿verdad? Y la etapa también financiera. Y desde el punto de vista del transporte de buses, donde nosotros tenemos la competencia, en esta integración con este transporte más masivo eléctrico del tren de cercanía, lo que hacemos nosotros, el Viceministerio de Transporte, donde regulamos el tema de los buses con más fuerza, es que todo el sistema de tren esté también integrado al sistema de buses. Una integración desde el punto de vista física, de itinerarios, los buses tienen que llegar a las estaciones de trenes. Una integración también tarifaria, trabajar esa integración de los pasajes, y una integración tecnológica, que el ciudadano tenga un solo instrumento y pueda pagar el bus, pueda pagar el tren con uno. No hace falta que tenga 3, 4, 5 tipos de tarjetas. Entonces ese tipo de integración también estamos trabajando hacia adelante, pero esto ya se está construyendo, estamos en la etapa previa, el tren de cercanía ya va a ser una realidad, así mismo como la reforma. Pero es un sistema grande que se está reformando. Transporte masivo, tren, buses nuevos, ampliación de buses, recorridos más óptimos, empresas más solventes. Es una reforma, pero también es importante esto, yo también siempre digo, las expectativas son muy importantes. Y uno tiene la responsabilidad como funcionario público de generar las expectativas correctas en la gente. Todos estos procesos son graduales, no son de la noche a la mañana y no son de un mes a otro. Duran años este proceso. Por eso que la reforma de los buses, por ejemplo, la ampliación y renovación de los buses nos va a demorar 3 a 4 años esa renovación de los 2000. No es que en un mes vamos a tener 2000 buses. Entonces, paulatinamente vamos a ir licitando los corredores. Este año vamos a licitar un corredor, 300 buses. El año que viene queremos licitar 2 corredores y el año siguiente otros 2, de tal manera que en 3 años vamos a tener 5 licitaciones y esas 5 licitaciones son licitaciones por 2000 buses. Todo esto es paulatino, tiene una gradualidad que responde a una gradualidad financiera, a una gradualidad de transporte. No podemos meter 2000 buses de una vez, a una gradualidad también de la conducta de la gente. Por lo tanto, las expectativas son importantes manejarlas. Se va a hacer, va a suceder, ya se está empujando todo, pero paulatinamente las cosas van a suceder. Y no es hacer de la noche a la mañana, como dijiste, por esto que vos mismo lo dijiste, viceministro, que hay vida en torno a los proyectos, ¿eh? Sí. Y ahí están las famosas propiedades afectadas por los proyectos, que seguramente requiere de negociaciones, de arreglos, de acuerdos inclusive, para poder avanzar. Y eso es lo que trastorna y demora muchas veces los proyectos, ¿no? Todos estos proyectos no son solamente una intervención de ingeniería dura, el cemento o el bus, es una intervención social también. ¿Verdad? Y eso es tan importante y a veces mucho más importante inclusive que la ingeniería dura. La ingeniería dura puede pasar aquí, acá, abajo, arriba, pero la intervención social es muy importante, ¿verdad? Entonces, son proyectos que tienen muchos elementos de mucho cuidado, hay que trabajarlos bien y todos estos elementos tienen que estar bien armonizados, ¿verdad? Entonces, son proyectos que requieren mucho esfuerzo, requieren tiempo, pero hay que hacerlos. Eso es lo importante, hay que hacerlo, la voluntad está. El presidente de la República tiene claro una prioridad en la reforma del transporte. La reforma tiene que ver con el tren, tiene que ver con los buses, tiene que ver con la vialidad, tiene que ver con la tecnología. Eso ya está decidido y se está llevando adelante. Así que, pero son procesos graduales y eso hay que saber también. Perfecto. Bueno, voy a ir a una pausa nuevamente. Algunos de los temas a ser abordados en el foro de ingeniería: riesgo vertical, desafíos de la protección contra incendios en edificios en altura, estará a cargo del ingeniero Guillermo Cáceres. Otro tema, conexión vial Upacaraí, Luque, Rutas del Este. Energía renovables, a cargo del ingeniero Pedro Domaniski. Carreras de ingeniería en Paraguay,
a cargo del doctor José Duarte Penayo, presidente del Consejo Directivo de la ANEAES. Puente sobre la ruta bioceánica. Tecnodil S.A. tendrá a su cargo desarrollar este tema. Y por supuesto también las palabras de apertura que va a estar a cargo del ingeniero Amílcar Troche, presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, Plan Paraguay 2, a Javier Jiménez, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, entre otros temas tan interesantes que se va a desarrollar ese día jueves 23 de julio de 8 a 20 horas. Estamos en momentos finales de compartir este momento tan interesante y que me deja muy entusiasmado, viceministro, por los varios proyectos que hay y que realmente esto va a significar un cambio del servicio de transporte público de pasajeros en nuestro país, que es anhelado desde hace tanto tiempo. Efectivamente, la reforma es una necesidad para la gente. Hace tiempo la gente viene sufriendo un mal servicio, una calidad que no corresponde a un bienestar que se merece la ciudadanía. Por lo tanto, es una intervención necesaria, tiene sus desafíos, va a ser gradual, el proceso ya está en marcha, es una decisión política de este gobierno, pero más allá de una decisión política, es una necesidad de Estado, es una necesidad de la sociedad toda. Así que este proceso está 100% en marcha de la reforma del transporte para el bienestar de los ciudadanos. Y recordarle a todos de que estos temas serán abordados en la charla que tendrán ustedes. Efectivamente, el 23, fuimos invitados a participar de este foro de ingeniería. También nos va a acompañar una ponente internacional de Colombia, que es gerente de Transmilenio. Transmilenio es el transporte público de Colombia, que tiene en ello una intervención enorme en transporte público, llevando miles de millones de personas. O sea, hay una ingeniería enorme que también va a participar contando un poco lo que se sucede allá, la experiencia. Y aprovecho también este momento para invitar a la gente que vaya al foro. Es un momento donde vamos a compartir los desafíos de la reforma. Es un momento donde también queremos escuchar a la gente, ¿verdad? Porque también en estos foros uno intercambia y se nutre. Es un momento donde todos los sectores que intervienen en el tema de ingeniería, porque la reforma no es solamente un bus, hay mucho asociado. Como decía, vialidad, estaciones de carga, tecnología nueva, buses eléctricos, modelos de financiamiento. La reforma tiene muchos elementos, transporte masivo, intermodalidad. La reforma de transporte tiene mucho en el medio, por lo tanto, llegar a más sectores que van a participar de esta reforma es muy importante y va a ser un beneficio mutuo tanto del sector público como el privado que escucha, y todo eso para nutrir proyectos que impacten en la calidad de vida de la gente, impacten en su bienestar en forma positiva. Así que invitarle a todos a ir a escuchar temas interesantes, muchos temas, y en particular la reforma nos va a tocar a nosotros comentar a todos. Y me dijo justamente el propio presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, el ingeniero Amílcar Troche, de que es importante la participación de los ingenieros, ¿verdad? Pero mucho más importante de aquellos protagonistas, profesionales de otras especialidades, como también los estudiantes universitarios y, por qué no decir, también el ciudadano que quiere interiorizarse y que quiere conocer sobre el servicio de transporte, porque el tema puntual de la charla va a ser transporte público, ¿eh? Así es, director. Exactamente, justamente queremos que todas las diferentes partes de la ingeniería también entiendan un poquito más sobre el transporte público y colocar un poquito más en énfasis esta parte. Ya, efectivamente. Bueno, y quedamos con ese gran desafío del proyecto ambicioso de que en servicio de transporte se va a ir avanzando, se va a incorporar más unidades eléctricas, habrán las otras unidades que no son totalmente eléctricas, que tienen un porcentaje de diésel también, ¿verdad? Y están los trenes de corta distancia. Sí, siempre tratando de dar mejor servicio a la ciudadanía, con mayor previsibilidad, eficiencia, y veremos hasta qué momento podemos estar llegando con el tren de cercanía, justamente para incorporar también esta nueva modalidad.
Viceministro, ¿algo que se me pasó, que no mencionamos o que quieras destacar? Muchas cosas no mencionamos, ¿verdad? No obstante, yo creo que poco pusimos en énfasis de qué se trata la reforma, hacia dónde queremos apuntar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el ciudadano, sus tiempos de viaje, la calidad de viaje. Hay mucho de qué hablar, del contrato, del financiamiento, cómo vamos a hacerlo, la participación de los bancos, del sistema internacional, de los proveedores de flota, de los operadores. Hay muchos temas que conversar, pero yo creo que el mensaje principal es, esta reforma estaba pensada en la calidad de vida de la gente. No hay otro objetivo más que la calidad de vida de la gente. Un objetivo es una decisión del gobierno, de este gobierno, llevar adelante la reforma, una reforma que no se hizo nunca y que el ciudadano padece la falta de calidad, pero por sobre todo una decisión que tiene que convertirse en una política de Estado. Esto tiene que continuar, avanzar y mejorarse permanentemente, porque sin duda habremos hecho muchas cosas, pero no todo está hecho y no todo está hecho de una manera óptima. Siempre hay espacios de mejora. Así que estas reformas van a tener una necesidad de continuidad de todos los gobiernos y una necesidad de mejora también en su todo con la perspectiva y el bienestar como objetivo fundamental, el bienestar del ciudadano. Y como te decía también, viceministro, es importante mencionar y destacar que grandes especialistas y grandes conocedores del tema estarán participando de este foro internacional y ustedes como institución pública hablarán del transporte público, que es algo muy importante, fundamental, y ojalá que tenga mucha afluencia de gente interesada en el tema para que puedan interiorizarse, porque hablábamos de la necesidad de que se socialicen todos los proyectos y todos los trabajos que están realizando en mejoras y beneficio del usuario. Sí, el foro va a tener una participación muy nutrida de expositores realmente, distintos temas. El tema nuestro va a ser la reforma de transporte público, que vamos a compartir también con lo que sucede en Colombia con una experta que fue CEO de Transmilenio también, que nos va a contar qué pasa en otros países. O sea que va a haber un nivel de exposición muy interesante en temas y en gente que maneja esto. Así que estudiantes, interesados en general, expertos, profesionales, todos están invitados y yo creo que todos van a salir beneficiados de escuchar e interiorizarse, de estos proyectos. Bueno, te agradezco, viceministro, por compartir con nosotros nuestra mesa en esta mañana, también al director de transporte. Gracias por estar con nosotros y ya tendremos oportunidad seguramente de seguir charlando sobre los diferentes proyectos que están desarrollando. Con todo gusto, y también un saludo a la ciudadanía y gracias por escucharnos. Nuestro interés es que nos escuchen y conozcan lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la atención. Bueno, cerramos esta parte de la participación del viceministro de Transporte, el economista Emiliano Fernández y el ingeniero Rolando González, director de transporte del MOPC. También quiero mencionar nada más otros temas que serán abordados en el transcurso de este Foro Internacional de Ingeniería. Por ejemplo, sobre la hidrovía va a hablar el señor Ben Guet, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. El economista Emiliano Fernández, quien estuvo compartiendo con nosotros este momento, también va a estar hablando de transporte. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a hablar sobre el tema renovación del transporte público. El ingeniero Ángel María Recalde, presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, hablará sobre el informe del sector eléctrico nacional. Son los temas que se estarán desarrollando en el transcurso de este Foro Internacional de Ingeniería. Nos vamos a la pausa. Cumplir años tiene su premio. Medalla milagrosa
cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetros 2026. Operá, pagá al día y participás. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, vamos a tener también la presencia aquí en nuestra mesa del economista Aníbal Ifram para hablar sobre el informe que ha dado el Banco Central del Paraguay sobre crecimiento económico, crecimiento del Producto Interno Bruto, que va de 4.2, que era la proyección que tenía el Banco Central del Paraguay, pasaría ahora a 4.5%. Y bueno, estaba mencionando con también economista Emiliano Fernández y me explicaba, porque le decía yo que era muy poco lo que representa 0.3%, y me decía no es así. Según los cálculos que se pueden hacer en materia de economía, los montos son muy grandes. Un 1% representa como 400.000 millones de guaraníes aproximadamente, según me estaba explicando. Es como la mitad del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene la mitad de ese presupuesto. Su presupuesto es la mitad de ese monto, mejor dicho. Bueno, y de esto vamos a hablar con el doctor Aníbal Ifram Peloso, economista, quien ya está compartiendo con nosotros nuestra mesa y a quien damos la bienvenida como siempre. Muy buenos días, Alfonso. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Y bueno, siempre contento de compartir contigo estos temas tan interesantes y que finalmente nos tocan al bolsillo a todos los paraguayos. Sí, y te decía inclusive ya en una oportunidad fuera de micrófono hablando sobre este tema, de que el Banco Central del Paraguay da a conocer su informe de expectativa de crecimiento, proyección de crecimiento económico. Y la proyección de crecimiento económico del Banco Central del Paraguay de 4.2 pasa a 4.5%. Y yo me decía, y la mayoría también de los que no estamos muy compenetrados con lo que representa en materia monetaria o económica, crecimiento del Producto Interno Bruto, nos hace la idea de que es muy poco, 0.3%, pero 0.3% representa algo importante, algo interesante en ese crecimiento. Pues yo recuerdo cuando estuviste con nosotros acá en un programa anterior, estábamos hablando de que fácilmente por las condiciones que se están dando, el escenario que tenemos, ahora inclusive Moody's nos renueva la calificación que nos había otorgado la calificación que nos había otorgado era por tercera vez, el grado de inversión por tercera vez se está renovando. Quiere decir que estamos bien económicamente. Y entonces nuestra expectativa tendría que ser más, o sea que podemos ser más ambiciosos inclusive. No, siempre podemos ser, ¿verdad? El punto un poco es qué condiciones tiene la economía para lograr el crecimiento. Yo creo que nosotros estamos en un punto cercano a un nivel de crecimiento, de equilibrio, digamos. El crecimiento no puede ser mucho más de lo que es ahora, considerando las condiciones estructurales de la economía paraguaya. Nosotros seguimos teniendo una dependencia importante de los sectores primarios. Los sectores primarios tienen sus vaivenes, especialmente considerando temas climáticos y una serie de factores adicionales que hay que tener en cuenta. Entonces, sigue siendo ese el motor principal. Si bien uno mira la composición del Producto Interno Bruto y uno ve, a ver, ¿qué es esto? Y 10-12% del sector primario, pero en realidad cuando uno le suma la agroindustria dentro de ese proceso, agro entendido en sentido amplio del sector primario, que sería agropecuario más o menos, donde entra también el procesamiento de la carne, uno llega a ver que la importancia del sector primario es más del 20-25% aproximadamente del PIB.
Y ahí cambia la cosa, porque un cuarto de tu crecimiento ya está determinado por eso. Pero después cuando miras el factor climático también tenés que mirar que más del 10% depende de la producción de energía eléctrica. Y eso también depende del factor climático nuevamente. Entonces estamos hablando de 25, más 10, más casi 12%. Estamos hablando de 35 o 40% entre vuelta y vuelta, llegar a la dependencia del sector primario. Y otros elementos adicionales que uno puede ir viendo, que los servicios, por ejemplo, que se van a esos sectores también están relacionados directamente. Entonces, cerca de la mitad del PIB depende de factores climáticos todavía. Entonces, ese es un factor. Y eso hace que estructuralmente nuestra economía en general, sin un estrés, digamos, pueda estar creciendo. O sea, nosotros llamamos crecimiento potencial a eso los economistas. Y el crecimiento potencial de la economía paraguaya es básicamente 4,5%, 5%. La mayoría de los estudios te lo dicen por ahí. Entonces, nosotros estamos dentro de eso. Un crecimiento más alto puede darse en ciertas circunstancias, pero no va a ser sostenible. Tenemos que invertir mucho, cambiar las condiciones estructurales de la economía para que eso pueda cambiar. Y el 0,5, 0,3 parece poco, Alfonso, pero no es tan poco. O sea, ya hiciste el cálculo recién, son por lo menos son 150.000 millones de dólares. 150 millones de dólares, que son 930.000 millones de guaraníes, casi 1 billón de guaraníes. Es una diferencia importante. Eso distribuido en diferentes sectores, uno ve que realmente es un flujo de recursos más importantes que ciertos sectores van a tener. Por lo tanto, es buena noticia, por un lado. Siempre tenemos el tema que no hay que olvidar de el que llegue a todo el mundo, a todas las clases populares, ¿verdad? O sea, siempre seguimos con ese déficit, que tal vez después podemos ahondar, ¿verdad? Pero lo veremos. Ante esta preocupación y teniendo un poco en cuenta también la evaluación o el análisis que yo hago, me dediqué a investigar sobre los porcentajes de crecimiento. Y siempre hemos orillado los 4% aproximadamente, ¿verdad? Pero estuve encontrando el resultado de que en el año pasado, si hacemos una revisión comparativa con lo que cerramos el año pasado y lo que ahora estamos teniendo como proyección, el año pasado tuvimos nada más que 3.5% de crecimiento. Sí. O sea que la diferencia para con lo que ahora tenemos es muy grande también. No, siempre es positivo de ese punto de vista, ¿verdad? Siempre nosotros vemos eso, un crecimiento importante, y antes creo que tuvimos 6, así que está nomás luego, el crecimiento está bien dentro de todo en la economía paraguaya. No podemos quejarnos, entre comillas, de decir todo esto. Y tenemos una serie de incertidumbres que, a pesar de esa incertidumbre que se tiene, ¿verdad? O sea, no tenés que olvidar que nosotros seguimos teniendo un mercado relativamente pequeño interno, entonces dependemos en gran medida de las exportaciones y también de las importaciones de insumos para poder seguir creciendo así como estamos creciendo, ¿verdad? O tal vez más. Y ahí es donde vos ves que, a pesar de esos inconvenientes, o sea, a pesar de esa incertidumbre geopolítica que no está fuera del impacto en los sectores económicos del país, a pesar de eso seguimos avanzando, ¿verdad? Quiere decir que estructuralmente la economía tiene unas bases sólidas, basada en esos sectores fundamentalmente los sectores primarios y la agroindustria de los mismos, que si bien están afectados por esos elementos, a pesar de eso están avanzando. Y después está el tema servicios, que está conexo a eso, el comercio regional también, que es importante para todo eso. Y ahí es donde vemos más fluctuación, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiésemos generar una base exportadora más diversificada,
se está diversificando, pero en cantidad, te diría, ¿verdad? En cantidad. Creo que podríamos pretender también tener un mayor crecimiento y más amplio, digamos, en todos los sectores. Creo que lo que escuché que venían hablando antes, en el fondo lo que todos queremos no es el crecimiento per se. O sea, está bien, es lindo que crezcamos 10 también, pero si eso no permea a la gente, pues es irrelevante. Finalmente es irrelevante. Por eso me pareció muy interesante el centro de la conversación que tuvieron antes, donde decían el objetivo es el bienestar de la gente, que la gente viva mejor. Y creo que un elemento clave que va a ayudar al PIB, por las obras de infraestructura y por todos los procesos de transición que se están haciendo y las obras en sí que vienen detrás del transporte público, por ejemplo, eso va a generar que a la larga las personas tengan más tiempo en sus casas. O sea, yo siempre digo, cuando uno piensa dónde vive la mayor parte de la población paraguaya, y en el departamento central y Asunción, pero Asunción es 500.000 personas, ¿no? Pero si uno mira alrededor de todo eso, estamos hablando de más de 2 millones de personas, ¿verdad? Que están en todo el área metropolitana. O sea, y están viniendo a Asunción 1 millón de personas prácticamente. O sea, Asunción tiene 500.000, pero reciben más de, seguro cerca del millón adicional. Estamos hablando de que durante el día tiene 1 millón y medio de personas ahí circulando, que tienen que venir y tienen que volver a salir otra vez, ¿verdad? Entonces a la hora pico uno ve, pregunta a las personas que viven acá cerca, simplemente Capiatá, que no son 20 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros acá, ¿cuánto tarda? Le decís, y 2 horas y media, 3, te dicen, 2 horas y media, 3 horas. O sea, si, vamos a suponer que sean 3 horas, sí. Alfonso, esas 3 horas, 3 de ida, 3 de vuelta, ¿verdad? Son 6 horas. El día tiene 24 horas. O sea, un cuarto del día, si uno extrapola eso, un cuarto de la vida de las personas está en el transporte. Ahí sin pérdida de productividad, sin hacer nada. Si pudiésemos mejorar simplemente 1 hora menos, o 1 hora a la mitad de eso, uno le estaría devolviendo casi la mitad de un cuarto de su vida al ciudadano. Eso no es poca cosa. O sea, esa es calidad de vida. Y bueno, siguiendo esa misma línea, o sea, ayudamos al PIB porque producimos más, porque tenemos más ingresos. Genial, tener más ingresos, pero no poder disfrutarlo porque tenés que estar en el transporte, ¿verdad? Si vos acompañás a esa medida, por ejemplo, te doy un caso. Vimos en estos días también que la maquila está creciendo fuertemente. Y que tenemos, o sea, ayuda al crecimiento del PIB, pero eso también tiene un mejoramiento en el nivel de ingreso y en la calidad del empleo de la gente. O sea, te sumo otra cosa a lo que te dije, calidad de vida por el transporte, calidad de vida de estas personas, porque a lo mejor no gana mucho más, pero al ser un empleo formal, tiene la posibilidad de tener servicios de salud en mejores condiciones, servicios de seguridad social. Bueno o malo, Alfonso, me vas a decir, no es bueno el servicio de salud, pero lo tiene algo. Lo tiene, sí. Hoy no tiene nada el que está en el empleo informal, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que hay que matizar cuando hablamos. Entonces, ese mayor crecimiento, que son 150 millones de dólares más en número, es una cantidad de personas adicionales que están probablemente pudiendo trabajar gracias a eso, y esas personas van a tener una calidad de vida probablemente mejor si es que eso va al empleo formal, ¿verdad? O sea, un poco así hay que matizar esto, me parece. No, y es interesante, el informe del Banco Central inclusive mencionó, y tiene mucha relación con esto que estás diciendo, que contribuyó para este crecimiento y esta proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto, la mayor producción agrícola, que es tradicional, no es ninguna novedad, ¿verdad? Porque siempre exportamos grano, exportamos... Y está el sector, y está el clima. El clima también, ¿verdad? Pero, sin embargo, dice la expansión de las manufacturas. Ahí ya entramos en otro terreno, que específicamente los químicos y aceites. Dinamizó el dinamismo presentado por estos sectores, colaboró con el sector servicios también.
O sea que son sectores no tradicionales en la producción que han crecido. Y eso también contempla, digamos, todo esto que estás diciendo, de que se tiene que mirar hacia esos sectores. No, sin duda, el empleo en sí, o sea, yo creo que debemos de dejar de lado un poco a veces la ilusión, te diría, o el romanticismo en pensar que el campesino se quede en el campo y qué sé yo. Si uno mira la agricultura más productiva del mundo, a pesar de todo lo que puedan decir, sigue siendo la de Estados Unidos. Y 1% del empleo está ahí. Sí. Y acá siempre va a ser eso, va a ser poco el empleo del sector. Y no hay que enojarse por eso, ni no hay que demonizar. Es la característica estructural del sector. Acá, ¿dónde entonces debemos de buscar nosotros el empleo? Y el empleo debe venir en los servicios que apoyan a esos sectores que crecen adecuadamente. Debe venir en la tecnología, debe venir en la industrialización de esos productos. Como dijiste, aceite, pero ¿de dónde viene otra vez la materia prima para el aceite? Del sector primario, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Tenemos que darle ese valor agregado que siempre se dice, que parece una perorata, pero cuando uno entiende y ve el contenido que debe darle a eso, se da cuenta que realmente ahí está la solución al tema de empleo. Y por sobre todo el empleo formal, para mí es la clave. Yo no quiero dejar de insistir en ese tema. Empleo formal. Formal y formal. Esa es la clave. Entonces ahí es donde tenemos que insistir. ¿Por qué? Porque nuestra economía tiene, el número exacto no lo tenemos, pero 50, 40% de informalidad. 50%. ¿Qué quiere decir? Que no está registrado eso. Sí. Que eso el comercio, por más que se sabe que existe, no existe legalmente, digamos. Entonces no puede acceder a un crédito. El empleado que está ahí no está registrado en ningún lado, no tiene seguridad social, no tiene nada, no tiene jubilación, no tiene salud, no tiene nada. Ese empleo. Y eso es un problema. Entonces, si pudiésemos nuevamente reducir a la mitad eso, el PIB de 50.000 más o menos, ¿eh? Entonces, si es que vamos a poner 50%, la mitad más de eso entra, haciendo probablemente un poco más, un poco menos, ¿eh? La mitad de eso, nuestro PIB sería 75.000 millones. O sea, tendríamos otra estructura. Entonces probablemente ni siquiera necesitaríamos, como se está hablando y hablando, necesitamos subir impuestos porque no tenemos para pagar esto. Ahí no tendría problema. O sea, entonces, ¿por qué no insistimos más en ese lado y dejamos de pensar en cargarle solamente a los mismos que están pagando, ¿verdad? O sea, mi reflexión nomás va en esa línea, que el PIB analizado así fríamente no es nada, es número y no parece nada. Pero cuando uno ve el contenido, ve que es algo muy real y llega a la familia y a todos, y tenemos que mirarlo en su contexto adecuado de buscar la formalización y que en general con eso se logra una mayor calidad de vida para la gente. ¿Esa perspectiva de crecimiento tiene una directa relación con la inflación, doctor? Sí, no, te digo porque depende, como dicen los economistas, cuando no sabes que... Cuando te preguntan algo en economía, hay dos cosas que vos tenés que decir, dice. Lo primero es depende y lo segundo es oferta y demanda. Dice. Entonces, alguna pasa cosa, por allí. Algo va a estar por ahí, ¿verdad? Y realmente voy en esa línea. Depende por un lado, depende de qué posición del ciclo económico estás. O sea, si estás produciendo mucho o poco, considerando tu estructura económica que estás teniendo y de la oferta y de la demanda. Ahí venimos a la segunda parte de la pregunta, de los productos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en una economía, como le dicen, sobrecalentada, está creciendo mucho. ¿Qué quiere decir eso, Alfonso? Vamos a hacerlo sencillo, esto mismo que te dije. Está creciendo 7%, 8%, 9% y tenés las condiciones estructurales de nuestra economía. Y por 2 años seguidos creces así. Estás usando al tope tus recursos. Entonces probablemente vamos a empezar a competir con la oferta y la demanda, como te dije, a competir por los pocos recursos que tenemos, por la poca infraestructura que tenemos. Vamos a competir todos y los precios van a tender a subir. Entonces ahí
es cuando uno dice la economía está sobrecalentada, estamos en el ciclo alto, acá eso va a empezar a afectar a la inflación. Si tenemos muchos recursos disponibles, libres, no estamos creciendo bien, y dice, ahora vamos a crecer al 7%, y no hay problema, salir de una recesión y que puede crecer al 7, al 8%, al 9%, porque tenés más recursos disponibles y la base inicial de crecimiento es baja, entonces no hay problema en crecer mucho, eso no te va a afectar a la inflación. Entonces depende mucho de eso, depende de otra cosa, de las condiciones de liquidez del sistema financiero en general, cómo está en ese momento, depende de cómo está creciendo el crédito. Cuando el crédito está creciendo demasiado en el mediano, en los últimos años, que es demasiado y más del doble de lo que está creciendo el PIB. El crédito está creciendo constantemente al 20%, 25%, probablemente al tercer, cuarto año de crecer así, uno va a decir, no, esto ya va a impactar la inflación. Entonces ahí probablemente el Banco Central va a decir, alto, ahí estamos ya, me está afectando la inflación, me está afectando el tipo de cambio acá, no, vamos a subir la tasa de política monetaria y vamos a enfriar un poco la economía. Un poco por ahí va. Y se da esta situación que dice que los desempeños que favorecieron mucho a este crecimiento responde a la dinámica favorable a las ventas de los sectores de comercio, manufactura y determinados servicios. Sí, pero sí. son permeables justamente también a eso que decía, a la informalidad. Sí. Pero a pesar de eso, ahí habla más del sector formal, digamos, dentro de todo. Yo creo que de alguna manera la región también se está recuperando, ¿verdad? Especialmente Argentina, entonces estamos teniendo ya un intercambio más fluido. Anteriormente era todo ir a traer cosas, todo de contrabando y traíamos nomás. Y creo que ahora el intercambio es un poco más fluido porque la economía se está estabilizando también, está empezando a crecer con sus vaivenes propios de los ajustes que han tenido, pero creo que eso está haciendo que sea más fluido el comercio con Argentina, más de ida y vuelta, te diría, ya no solamente de un lado debido a los problemas cambiarios solamente. Y por otro lado tenemos con Brasil también la situación, ¿verdad? Tal vez para mí el mayor desajuste de alguna manera que nosotros tenemos el tipo de cambio, ¿verdad? Yo creo que ahí falta un torniquete mejor y un mayor ajuste desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero el resto de las variables macroeconómicas las veo muy positivas. Y para cerrar este capítulo, digamos, que se refiere justamente al crecimiento económico, un 4.5% es positivo entonces. Buenísimo. No, es buenísimo. Si uno mira en general es uno de los más altos de Latinoamérica, ¿verdad? Y nosotros tenemos nomás luego que crecer más que el resto. ¿Y por qué te digo? No es nada. Y porque tenemos que ir llegando al promedio general de Latinoamérica en bienestar, no sé si bienestar, en crecimiento, en recursos a través de la economía. Nosotros somos una economía que tenemos un PIB per cápita de los más bajos de la región todavía, a pesar de los buenos crecimientos que tenemos. Entonces tenemos que hacer ese proceso de ir alcanzándole al resto, que habla en inglés y se usa mucho el término en economía catch up. Tenemos que llegar hasta a los niveles de los demás que están. Ellos están acá, nosotros estamos acá, estamos creciendo mucho, entonces nuestro crecimiento de ellos tiene que ser más chico y nosotros tenemos más alto para llegar a alcanzarle en algún momento al promedio. Y es bueno que estemos creciendo así, estamos entre los más altos de la región. Si uno mira históricamente, como dijiste para cerrar esta parte, si uno mira históricamente, desde el 2002, 2000 más o menos, pongamos 2000 ahora, 25 años aprox, de un cuarto de siglo, ¿verdad? La economía paraguaya era, Alfonso, 7.000, 8.000 millones de dólares. Atender bien, el PIB total de Paraguay era 7.000, 8.000 millones de dólares, más o menos. Hoy es 50.000. Sí. O sea, son 6 por 8, 48, son 6 veces más en la economía paraguaya. Eso quiere decir que hicimos la tarea de ir creciendo
más que el resto probablemente, a pesar que estamos abajo todavía, ¿verdad? O sea, pero ese es el factor positivo. Por eso es difícil mirar, pero en una perspectiva de largo plazo, crecer al 4% aproximadamente implica que nosotros vamos a estar duplicando probablemente el PIB en poco más de 10 años, ¿verdad? O sea, vamos a llegar a 100.000. Esa es la implicancia que uno ve de estas cosas. Bueno, préstamo vivienda. Accede a un préstamo para refacción de viviendas de Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo. A sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Bueno, estamos compartiendo nuestra mesa con el economista Aníbal Ifrán Peloso y estamos saliendo, les comento a la audiencia, a través de la 780 AM Radio 1 de marzo, a través de YouTube en vivo en el canal de Mega TV y también los domingos tenemos una reemisión del programa de 8 a 10 de la mañana por el canal Pro. En Tigo Star, canal 14, en Flow Personal, canal 14 también. Bueno, doctor, estamos hablando de todos los beneficios y la gran ventaja económica que tiene Paraguay para seguir creciendo, ¿verdad? ¿Y qué valoración le podés dar a esta nueva calificación de Moody's del grado de inversión a Paraguay por tercer año consecutivo? ¿Quiere decir que estamos bien posicionados y estamos haciendo bien las tareas? Yo creo que hay que mirarla en su justa dimensión, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Es bueno que se mantenga, pero también si uno mira, yo generalmente miro la calificación por un lado de las calificadoras, ¿verdad? Moody's, vamos a ver después qué dice Standard & Poor's. Sí. Pero también tenemos que mirar la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que para mí es como el sustento grande, importante de todo el conjunto de políticas de la economía paraguaya, porque nosotros miramos la calificación, que en general mira todos los elementos, pero en general la calificación... la visión de la calificación es, la pregunta que se hace la calificadora de riesgo es, si vos comprás un bono de Paraguay o si vos le haces un préstamo a Paraguay, ¿qué probabilidad hay que te pague ese préstamo que vos le haces a Paraguay? Esa es la respuesta. Y entonces acá le dice, te va a pagar. Sí. Casi seguro que te pague. Está entre los mejores pagadores a nivel mundial y está en el grupo de los que casi seguro que no va a fallar contigo. Esa es la calificación en términos así sencillos para que todos podamos entender. Y después yendo ahí un poco más, empiezan a hacer el análisis de las políticas y toda esta. Y en general tenemos varias debilidades que todos lo han resaltado, que están ahí presentes, que son los temas institucionales, temas de corrupción, y ahora surge un tema no menor, que es un poco el tema de la política fiscal, ¿verdad? La estabilidad y la convergencia de las promesas que se han dado a nivel del presupuesto público y la deuda flotante, que es alta ahora, a estos niveles. Anteriormente nunca se ha llegado a este tipo de niveles, y creo que ahí está un poco nuestra debilidad. Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con nada, yo soy independiente, ¿verdad? Te digo, para mí las calificadoras del Fondo Monetario nos dieron un periodo de gracia.
hiciste bien tus deberes antes, ahora estás un poquitito complicado, te dejo ahora. Si vos lees con detalle los informes del del Fondo Monetario Internacional, la parte de política fiscal dice, hay tareas pendientes, hay que volver al nivel prometido del déficit, pero más que eso, las cuentas deben reflejar realmente la deuda que se tiene en este momento. Y esa es una debilidad que creo hemos pasado este periodo, pero no sé si no hacemos lo que tenemos que hacer en ese sentido, no sé si el próximo periodo vamos a seguir teniendo esto. Dicho esto, como caveat, como elemento ahí a tener en cuenta, creo que siempre es la visión que esta gente dijeron es Paraguay, a pesar de esos temas, sigue siendo un país confiable para pagar sus deudas. Y le dice a los inversores, a cualquiera que compre en el mundo la deuda paraguaya, le dice, Paraguay sigue estando bien, tiene sus cositas, pero no le va a afectar al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces eso también le da tranquilidad a la gente, y entonces el que quiera probablemente venir, invertir, va a tener cierta confianza, pero cada uno hace su análisis, no es algo automático que se ve. O sea, este grado de inversión es bueno básicamente en una primera etapa para el sector público, porque baja la carga de intereses de la deuda pública. Y la deuda privada no tanto, porque no todos están accediendo a esas mejores tasas todavía, excepto dos entidades que ya han empezado a tener este grado de inversión también internacional, ¿verdad? Y es preocupante, doctor, que se haya llegado a ese límite de endeudamiento, teniendo inclusive una ley de responsabilidad fiscal. Es que la ley por sí sola pues no es suficiente. Está la ley, pero está la operativización de esa ley y las condiciones que se van teniendo. Nosotros tuvimos, algo que siempre creo que ya conversamos en periodos anteriores cuando hablamos, por ejemplo, de la caja fiscal. Eso no es un tema menor. Sí. Nosotros sumamos sumando todo el déficit que se tiene en los últimos años de la caja fiscal, y estaba, si mal no recuerdo, cerca de 500 millones de dólares, ¿verdad? Imagínate que la reforma se hubiese hecho bien, porque no se hizo bien tampoco la de ahora, pero si se hubiese hecho eso, por lo menos, y si pudiésemos haber ahorrado eso. Hoy decimos que el problema es 1.500 millones de dólares de deuda con el sector, con proveedores del Estado, porque creo que estamos hablando de la parte vial, estamos hablando de farmacéutica, pero estamos olvidándonos de un grupo de proveedores muy importante que no están más organizados y por eso no tienen esa protesta como tienen estos sectores específicos, ¿verdad? Pero si es 1.500 o 1.000, como quiera, en ese rango, ¿verdad? 500 menos, estábamos hablando de la mitad o de un tercio menos. Solamente con la caja fiscal. Solamente. O sea, así de importante es ese tema. Entonces, no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque no acompañó el sector político, porque no hubo una capacidad de negociación adecuada. No sé por qué. Pero el tema es preocupante en ese sentido. No sé si va a ser finalmente cuánto va a ser el déficit de este año o cómo vamos a estar, pero realmente ese es un tema preocupante. ¿Por qué no lo hicimos a tiempo? Y a mí me preocupa mucho este tema de la reforma de la caja fiscal, porque al haber hecho esta reforma, vamos a tener un alivio temporal. Pero yo recuerdo bien que nos dijo, se dijo ya, el ministro de ese momento dijo, está bien todo, pero acuérdense que de aquí a 5 años... Es cíclico. No, es acumulativo. De aquí a 5 años, nosotros vamos a tener 0,5% o más
del déficit fiscal va a ser el déficit de la caja fiscal. O sea, 0,5% del PIB. Imagínate, y podía llegar al 1% ese sector nomás. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Entonces, eso es lo que es preocupante, que tenemos ahí una bomba de tiempo que está creciendo. Tenemos que solucionar eso y otras cajas previsionales también que tienen sus problemas actuariales. Entonces, la reforma pendiente, para para mí es seguir con este tema que vimos de transporte, que es clave por todo lo que eso implica, pero más que eso, en términos de sostenibilidad, está el tema previsional. Caja fiscal como estandarte, pero todo el sistema previsional está con problemas. Y tenemos que abordarlo en su conjunto. Y yo digo, es una lástima que el gobierno no lo hizo ahora ya, porque me parece muy poco probable que en el futuro, que el siguiente gobierno, que el siguiente parlamento tenga una composición tan parecida y con tanta concentración de poder que creo que de alguna manera ahora se podía hacer. Y en el futuro, no digo que no se pueda hacer, va a ser más difícil, no. Bueno, cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetros 2026. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Estos minutos finales de Pulso Económico, compartiendo la mesa con el doctor Aníbal Ifrán Peloso, y para cerrar un poco, doctor, es importante una reflexión, te decía, y por sobre todo también valorar de que Paraguay se sigue manteniendo como país atractivo para las inversiones. No, sin duda. Yo creo que más que pensar en ser atractivo solamente para el resto, pensemos un poco para nosotros, ¿verdad? Para los que vivimos acá y que estamos. Creo que nosotros tenemos que valorar varias cosas que tenemos que a veces no nos damos cuenta. La baja inflación que se mantiene a lo largo del tiempo, con fluctuaciones, sube el combustible, sube las verduras, sube, baja, están ahí. Tenemos todas esas cosas, sabemos eso no cambia, pero dentro de todo en promedio esas fluctuaciones no son tan grandes. Tenemos una previsibilidad de cómo se van a mover las cosas, tenemos un nivel de crecimiento razonable, tenemos una previsibilidad en los impuestos. O sea, esos son factores muy importantes, Alfonso, y creo que la ciudadanía debe valorar. Se ha conquistado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Pensemos nomás 20 años atrás, previo al 2003 estábamos en default selectivo. Nosotros estábamos y ahí no había nada, no sabía qué iba a pasar el próximo año, ni los empleados públicos que hoy los vemos como los que están seguros y cobran con certeza todos los meses, con tranquilidad. En ese momento ni siquiera estaban seguros de que iban a cobrar su sueldo, ni qué decir en el sector privado, como por la inestabilidad que teníamos en el 2002, por ejemplo, 2002, 2003. Son 20, 24, 25 años atrás nomás que estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, eso hay que valorar. Creo que la reflexión de estos momentos es que tenemos unas bases, estamos viendo cosas positivas, estamos viendo transformaciones, estamos viendo cambios en la manera en que vivimos, estamos viendo cambios en la manera en que hacemos nuestras transacciones, estamos viendo cambios en la manera que pagamos las cosas. Y todos son cambios positivos. Ya no tenés que moverte de aquí a allá para hacer las cosas. Ya no tenés que ir al comercio para llevar el cheque con el que vas a pagar, para llevar el efectivo. Ya lo estás haciendo a veces, tus cuotas ya lo estás pagando de la comodidad de tu casa. O sea, son muchos cambios que estamos viendo positivos y que eso es parte del progreso que está teniendo el país, ¿verdad? Y eso hay que valorar. Yo creo que estamos dentro de todo, en ciertas circunstancias, con mejores condiciones de vida,
Pero claro que nos faltan muchas cosas. Nos falta que este crecimiento llegue a más personas, llegue al grueso de la población. Seguimos teniendo mucho empleo informal dentro de la economía. Y si uno mira este ejemplo de crecimiento o de 300.000 personas que salieron, entre comillas, de la pobreza, uno ve que es una situación muy vulnerable. Porque la medición de la pobreza quiere decir que una persona tiene en promedio 1 millón de guaraníes al mes, básicamente. Entonces, eso tenemos que fortalecer, o sea, generar más empleo formal, instituciones con menos corrupción, instituciones que tengan el objetivo en general de que haya una mejor condición de vida para los ciudadanos. Y con eso, pero manteniendo, o sea, yo no quiero dejar de valorar lo que tenemos, estabilidad, crecimiento adecuado, eso se mantiene y trabajemos con las otras cosas y así creo que vamos a estar mejor. Básicamente ese es el mensaje, valorar lo que tenemos. Bueno, gracias doctor Aníbal Ifrán Peloso. Cerramos Pulso Económico, volvemos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Que pasen bien, feliz fin de semana y muchas felicidades a Víctor Villalba que está de cumpleaños, pero hoy no vino justamente disfrutando de este día de cumpleaños.